Es importante ver si de verdad tras de la MUT está Luis Justi, si de verdad detrás de la MUT están los petroleros trasnochados que creen posible que haya un gobierno que desnacionalice la faja petrolífera del Orinoco, porque lo que hicieron fue de verdad terrible. La apertura petrolera fue descaradamente una entrega. En el informe de la Asamblea Nacional, en el año 2005-2006, que a mí me correspondió presidir, por cierto, esa comisión que evaluó el tema de la apertura petrolera, luego que el ministro Rafael Ramírez hizo la denuncia de la apertura petrolera, nosotros terminamos allí dándole un voto de responsabilidad administrativa, política y moral a los que condujeron la política petrolera en los años 80 y 90, sencillamente por entreguistas, por enemigos de la patria, por estar en un circuito del interés transnacional y no en el interés de nuestra nación. Bueno, vamos a debatirlo, qué es lo que ellos quieren hacer con la faja petrolífera del Orinoco. La nación venezolana sabe qué es lo que nosotros estamos haciendo en la faja petrolífera del Orinoco. Si algo es público, si algo es notorio, si algo es comunicacional, es que nosotros tenemos las reservas petroleras más grandes del planeta allí. Es que allí está adelantándose un proceso de inversión significativa para levantar el rango de la producción petrolera venezolana, para llevarlo a 5 o 6 millones de barriles de petróleo, que estamos utilizando un mecanismo extrañamente para ellos en el que participa el capital privado transnacional o de capitales nacionales de gobiernos públicos, y que el esquema es sencillo. El esquema es que vienen no como dueños, es que vienen como socios minoritarios, que la ley que aprobamos en el 2007 quedó claramente establecido de que de aquí en adelante cualquier inversión que se haga en la faja petrolífera del Orinoco asociativamente, el socio no podrá tener más del 40% de las acciones. PDVSA, en representación de la República, de los republicanos y republicanas, podrá y deberá tener no menos del 60%, con un sistema de precios, de regalías, de impuestos que tendrán que pagar tanto PDVSA como los socios. Y ahí está parte importantísima del futuro. Yo creo que lo que ha ocurrido con la faja petrolífera, el desmontaje de la política de transnacionalización y de entrega para acabar con esa idea de una PDVSA como un Estado, es irreversible, y sí es un hecho histórico trascendente que nosotros defendemos, así como la posibilidad de haber hecho la reforma para una nueva circulación monetaria de la renta petrolera que permite, entre otras cosas, la descomunal cifra de 400.000 millones de dólares destinados, por ejemplo, a todo el tema del gasto social, en el que PDVSA participó sustancialmente, ¿no? La incorporación de, no sé exactamente el número de familias, pero la inclusión de una legión de venezolanos, por ejemplo, al mercado de trabajo, al sistema educativo, a través de las misiones y diversas iniciativas, ha hecho que mucha gente comience a adquirir, a demandar productos que antes no demandaba. Lo comentamos ayer con el ministro de Agricultura y Tierras acá, Juan Carlos Loyo. Por ejemplo, la carne, leche, otros alimentos que se hacían prohibitivos para mucha gente, pues ahora hay un acceso, además a través del Mercal y Pedevale, hay mecanismos para la distribución directa del Estado de estos bienes de primera necesidad o alimentos, pues específicamente. Sin embargo, en el comercio, Rodrigo, los precios de los alimentos experimentan unos crecimientos, oye, que impactan el bolsillo de la gente. Si uno va a cualquier supermercado o al abasto, consigue que cada vez los productos están más caros. 500.000 bolos, 2 bolsitas, pues 500 de los viejos. Puede costar 2, 3 bolsitas comprando cosas básicas sin hacer un mercado completo. Eso, a pesar de la, digamos, manipulación que se puede hacer de la cifra, que, digamos, se haga ejercicio de amnesia con respecto a lo que pasó durante el gobierno de Pérez, durante el gobierno de Caldera, cuando la inflación era muchísimo más alta, tuvo unos picos muy altos, es un problema, sigue siendo un problema, ¿no? Nosotros tenemos una inflación moderadamente alta, en torno al 25% en los últimos años. Lo importante
para mí lo importante es que el Ejecutivo Nacional, el gobierno revolucionario, no pierda la idea básica, central, de que no podemos volver al crecimiento cíclico que se vivió en los años 80 y 90 de la economía y que, por supuesto, con inflación significó el peor de los escenarios, el peor de los infiernos para las sociedades, es decir, estancamiento, exclusión e inflación. Es decir, sostener el crecimiento económico es un desafío. Mantener niveles de inversión significativa para que haya crecimiento económico. Porque ¿qué es el crecimiento económico desde una perspectiva societaria? Que cada año produzcamos más alimentos, más vestidos, más calzado, más vivienda, mejores servicios o más y mejores servicios. Porque si eso se detiene, la situación es más complicada. Por supuesto, luego de ello tienen que venir el resto de las políticas, ¿verdad? Una política fiscal responsable, un Estado que supervise el tema de los precios. Yo aspiro que con la participación, la colaboración del sector privado en la aplicación de la ley de costos y precios justos, podamos tener este año un escenario mucho mejor para confrontarnos con la inflación y reducirla. Claro, hay elementos de otra naturaleza en la inflación venezolana, que mucho tiene que ver con el tema histórico de la liquidez que significó este tiempo que nació en el año 74, 75, con la implosión del boom petrolero y que reforzó el nivel rentístico en Venezuela. Es significativo, porque fíjate tú que desde ese tiempo ha sido casi imposible ir a inflaciones de un dígito. Entonces hay especulación, hay acaparamiento, eventualmente tenemos algunos elementos de contrabando de extracción, hay márgenes de ganancia, que es lo que ahora tratamos de controlar con la ley de costos, margen de ganancia exorbitantes que no tienen ni siquiera que ver con el capitalismo. Habría que inventar un capitalismo sanguinario para observar las tasas de ganancia. Entonces es una batalla que el Estado tiene muy importante, pero yo prefiero que si hay una inflación moderada, no dejemos de crecer. Banco Central... ¿Puede explicar eso bien? ¿Cómo es eso? Aunque haya una inflación moderada, no dejemos de crecer. No dejemos de crecer, porque si nosotros no crecemos y no tenemos posibilidad de tener una tasa de desempleo bien baja, lo pongo en términos de un trabajador. Si tú tienes un empleo y tienes además un Estado que aumenta el salario mínimo y tienes además el Estado que cuida que la bonificación de fin de año te la den, si eres maestro y sabes que este año, como pasó el 2011, hubo un aumento cercano al 40%, o los médicos cercano al 30 y 40%, que la administración pública en general tiene un aumento de las remuneraciones, que permite entonces que en el 2011 las remuneraciones laborales crecieron en términos reales cerca de 8%. Esto quiere decir que no perdieron capacidad de compra frente a una situación inflacionaria. De manera que no debemos dejar de crecer para seguir produciendo, para que la tasa de desempleo se mantenga baja y ojalá la podamos llevar a 5%. Es decir, es preferible desde la perspectiva del empleo pasar por un año que tenga una inflación de 20%, 23%, con empleo, con remuneración, que en situación de pobreza o en situación de desempleo.